Buenas tardes, mi nombre es Elba Damaris Jiménez Ramírez. Hablaré del curso de Administración Pública y Privada, que lo vamos a dividir en 5 bloques. Tenemos el bloque de aprendizaje número 1, que hablaremos sobre las etapas de la administración. Y como primera etapa tenemos la planificación. La fase de la planificación es el primer paso de todo proceso administrativo. En este punto donde se establecen los objetivos y metas de una empresa. Sin embargo, aquí también se debe incluir los medios por los cuales se pretende alcanzar tales objetivos. En otras palabras, se traza una ruta de acción. Los siguientes son los principales pasos de la fase de la planificación. Definir los objetivos, o sea, hacia dónde se desea llegar. Determinar la situación actual de la empresa. Identificar los posibles eventos que podrían ocurrir en el futuro de la empresa. Analizar y elegir la forma de resolver eventuales problemas. Implementar un plan y evaluar el resultado. Como segunda etapa tenemos la organización. El siguiente paso consiste en distribuir las tareas y responsabilidades entre los siguientes grupos de trabajo que componen la empresa. Este es el proceso de división de labores en grupos, los cuales deben estar interconectados y trabajar de forma conjunta. Esta parte del proceso está íntimamente ligada a las habilidades de cada trabajador y los recursos físicos de que la empresa posee. Algunos de los pasos más importantes de esta etapa son dividir la carga de trabajo en tareas que pueden realizarse en grupos individuales, subdividir cada tarea en unidades operativas, seleccionar una autoridad administrativa para cada sector, proveer de materiales y recursos útiles a cada sector, especificar quién depende de quién dentro de la organización e iniciar la jerarquización interna de la empresa, establecer mecanismos que integren las actividades de todas las áreas y revisar la efectividad de dicha integración. La tercera etapa que tenemos es la dirección. Las dos primeras etapas implican la planificación y la organización, las cuales tienen una naturaleza teórica. A partir de este punto se pone en ejecución el engranaje interno de la compañía. Por esta razón, es considerada como una de las etapas dinámicas dentro del proceso administrativo. Algunos de los pasos más importantes de esta fase son ofrecer la motivación necesaria a los colaboradores, recompensar el trabajo de cada colaborador con el salario respectivo, prestar atención a las necesidades de los colaboradores, las cuales pueden cambiar de acuerdo a la naturaleza de cada área, establecer mecanismos de comunicación eficiente entre los diferentes sectores de la empresa. Como cuarta y última tenemos el control, que es la parte del proceso que consiste en asegurarse de que las acciones planificadas se realicen tal y como fueron trazadas. Al igual que la fase de dirección, esta establece a la etapa dinámica ya que implica acciones concretas dentro de la empresa. El control de las actividades realizadas por la empresa ayuda a analizar sus puntos más altos y bajos. Algunos de los pasos más importantes son evaluar y analizar los resultados obtenidos, contrastar los resultados con los planes realizados previamente, identificar problemas y llevar a cabo las medidas correctivas correspondientes. Tenemos
las definiciones de administración pública y privada. Administración pública. La administración pública está conformada por un conjunto de instituciones y de organizaciones de carácter público que disponen de la misión de administrar y gestionar el Estado y algunas entes públicas. Esta institución u organizaciones que se encuentran dirigidas por individuos y cuentan con una planta de personal notable que facilita el funcionamiento de las diversas áreas en las que normalmente se encuentra dividida. La administración pública es de suma importancia en la vida de un país, ya que a través de una buena administración el Estado satisface directa e indirectamente las necesidades colectivas. Esto se da por medio de actividades dentro del orden jurídico. Tenemos la definición de administración privada. La administración privada se distingue en el desarrollo socioeconómico de un país, por lo cual podemos decir que es la que se especializa en desarrollar por medio de utilidades dadas por particulares la máxima producción de bienes o servicios, dando como resultado un beneficio para su organismo. Una empresa privada o corporación cerrada es una empresa dedicada a los negocios, cuyos dueños pueden ser organizaciones no gubernamentales o que están conformadas por un relativo número de dueños que no comercian públicamente en las acciones de la bolsa. Sus dueños pueden ser personas jurídicas y también personas físicas. En otras palabras, este tipo de administración se da cuando una empresa privada y no en una del Estado. Vamos a hablar sobre los antecedentes de la administración pública y privada. La administración nace con la necesidad humana de organizarse para subsistir. El hombre por sí solo es incapaz de producir los satisfactores de sus necesidades. Fue precisamente la necesidad de disminuir o eliminar las limitantes que imponen el ambiente físico lo que obligó a formar organizaciones sociales. Acá tenemos una imagen sobre la administración y el hombre primitivo. En primer lugar tenemos una imagen donde se organizaban. En la segunda donde se organizaban para recolectar alimentos y en la tercera se organizaban para construir viviendas. Objetivo de estudio de la administración pública y privada. Como objetivo tenemos el objeto de estudio de la administración es el poder ejecutivo. Están expuestas a los retos, oportunidades y amenazas, la mejora continua de sus sistemas, procesos y métodos. Lo contribuyen ciertas instituciones gubernamentales. Los organismos están en contacto permanente con el mismo. Es una forma de mediación entre el Estado y la sociedad. Atiende las necesidades sociales mediante servicios públicos. Su crecimiento depende del logro de su misión, visión y objetivos. Bloque número 2. Elementos y finalidades de la administración pública. Características de la administración pública. Tenemos la generalidad, la autoridad, la responsabilidad y la independencia. Sistematización de los procedimientos de la administración pública. La sistematización de la administración y la práctica en cuanto a los procesos administrativos del gobierno no es un desarrollo reciente, como algunos suponen. Desde bien temprano, en la historia de la humanidad se reconoció la importancia de ordenar racionalmente las actividades gubernamentales de este tipo. Existen estudios que demuestran que esta disciplina no surge en el año 19, porque no obstante, la realización de la administración pública se desarrolló plenamente después del advenimiento del Estado y de la economía capitalista. Enfoque sistemático de la administración pública y privada.
El enfoque sistemático tiene una visión nostálgica del mundo, es decir, analizar las unidades del sistema como parte de un todo. En esta vez de estudiarlas como componentes independientes y aislados. El método sistemático y la simulación proporcionan los elementos teóricos y metodológicos necesarios para presentar estos problemas públicos y sus soluciones potenciales de forma simplificada, pero conservando algunas de las relaciones complejas existentes, de forma tal que con la representación de la realidad social y los comportamientos de las variables relevantes sean tan cercanos de la realidad como sea posible. Tenemos la comparación, semejanzas y diferencias entre la administración pública y privada. Administración pública es de interés general. Su poder es depositado del Estado. A los funcionarios se rige por el derecho administrativo. Cambios e influencias políticas. Burocrática. Mayor alcance comunitario. Recursos políticos. Son las secretarías del Estado o las para establecer, entre otras. Administración pública tiene fines comerciales. Ánimo de lucro. Requiere de la administración pública. Capital privado. Manejo más eficiente. Son empresas comerciales o de servicios industriales. Y tenemos las comparaciones que son que las dos se organizan, las dos dirigen, planean, controlan y coordinan. Bloque número 3. La administración como sistema estructura legal del sistema administrativo en Guatemala, en lo cual podemos encontrar la organización del Estado de Guatemala como lo son los organismos de control político, que tenemos la PDH y el Tribunal Supremo Electoral, el Pleno del Congreso, organismo legislativo, y Presidencia, organismo ejecutivo, secretarías de gobierno, ministerios de organización ejecutiva, o sea, el gobierno. Tenemos la Corte Suprema de Justicia, el organismo judicial, órganos de control jurídico, administrativo, como lo son la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, la PGN, RENAP, entre otros. También tenemos entidades descentralizadas, autónomas, gobiernos locales, instituciones municipales, entre otras. Tenemos el bloque número 5, Administración Pública y Educación en Guatemala. Educación Superior USAC. En el aspecto histórico, la Universidad de San Carlos de Guatemala, también conocida como USAC, es la universidad más grande y antigua de Guatemala, siendo además la única estatal y autónoma. Fundada el 31 de enero de 1676 por la Real Cédula de Carlos II, la universidad ha permanecido como institución, pero sus características impiden afirmar que se trata de la misma universidad, aun cuando conversa parte del nombre de la época colonial. Finalidad de la USAC. Su fin fundamental es elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República, conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber científico. Contribuirá a la realización de la Unión de Centroamérica y para tal fin procurará el intercambio de académicos, estudiantes y todo cuanto tienda a la vinculación espiritual de los pueblos del Istmo. Estructura de la USAC. Tenemos la Dirección General de la Administración, tenemos el Comité Consultivo, tenemos la Dirección de Archivo General, la sección y eliminación de documentos, tenemos la Unidad de Consultoría, Área Administrativa, Área Administración de Documentos,
archivo histórico, área de preservación,